Hola gamers, sé que hoy tocaba un video de gameplay, pero bueno, este video surgió de imprevisto, me puse a trastear algunas herramientas de inteligencia artificial y con un poquito de aburrimiento y creatividad pues surgió este video. Espero que sea de su agrado, tiene muchas referencias a diferentes videojuegos y nada, a darle caña. Bueno, y aquí lo vemos en su emprendimiento para buscarse la vida haciendo raros deliveries. Y aquí buscando pleito, deja que le suene un Hadouken que le van a sacar más monedas que una piñata barata. Lo del rifle parece que no se le da muy bien. Pipo, mejor coge la flor y empieza a hacer lo tuyo. Y ya parece que se aburrió de saltarle encima a los enemigos. Ahora dice que lo que se lleva es un bate, es más entretenido. Y aquí, siendo sincero, por muchos hongos con esteroides, no creo que vaya a durar mucho. Rema, Mallito, rema, que no te va a quedar ni la gorra. Uy, qué interesante. Aunque me da la impresión de que ese diablo de ahí los va a mandar a todos para el campamento. Y en estos momentos, cuánto se extraña una estrella, ¿verdad, Mallito? Yo te lo dije, Mallito, que tu primo Juanito era mala influencia y mira cómo paró todo. Uy, de todos los escenarios yo creo que este es el peor. ¿Y por qué me da mala espina de que esa no es la única barra de vida? Oh, esto sí es serio. No quisiera ser yo en ese caso. Eso me trae una mala onda. Ahora ataco yo, luego atacas tú, después vuelvo a atacar yo, y luego el dragón se encabrona y ¡pum! 9999. Arriba, para el menú principal. Uf, fácil, le voy al de azul. Ese es mi color favorito. Ese tipo te mira y te congela hasta la cuenta de banco. Pipo, eso no es una flor, ten cuidado con eso, te vas a quedar con la misma cantidad de brazos que Malenia. Con razón este colega te odia tanto, por eso te está escondiendo los melocotones siempre en otro castillo. Vaya, qué pinta. Ya lo otro sería que te toparas algún actor famoso por ahí por las calles. Wow. Cuidado, no te topes al pepillo de la trompetica, que te cancelan la cuenta del mana, tú sabes. Que no intentas entrar por ese agujero como si fuera un cuadro, ¿eh? Tremendo que estés preparando a Mayito para darle su despedida, vayas a la mesa a agarrar algún químico y cuando voltees, uff, Mayito no está. Mayito el pastor de ovejas. Vaya, te lo tenías calladito y uno pensando que solo eras vegetariano. Y aquí lo vemos casual, yendo a comprar unos honguitos para comerlos con pan para el desayuno. Anda, qué chulo está eso. Vaya, de los caños sucios a la tecnología y el RGB, va prosperando el negocio. Bueno, si entraste aquí buscando un hongo, lo que vas a salir es con un trauma psicológico que ni tu mascota va a poder digerir. De la plomería a costurero con crisis existencial. Tenías que haber traído a tu coleguita gordito, a ese que tú le dices la aspiradora rosada. No, para el lado no, es para adelante, no te hagas el chivo con pitusa. Ya, esto es fácil, él está acostumbrado a todo ese tipo de cosas. Aquí le tocó simular una cabra bien loca. Mallito, un arco. ¿Te gusta? Yo me imagino la respuesta. Después de hacerle las mandadas al vecino, te anda buscando y tienes miedo, ¿eh? Qué rico, aprendiendo a manejar. ¿Para dónde vas de viaje, Mallito? Pero que viajaste en barco y comiendo hongos. Oh, está feo eso. Qué bello, ayudando a los animalitos mientras no se los coma. Si se le pone la mano caliente, no me extraña que haga magia. A saber qué verduras se habrá comido esta vez. Anda, preparándose para visitar la galaxia, ¿eh? A comerse las verduras de otros planetas. Su propia granjita. A saber las maravillas que saldrán bajo esa tierra. Pues sí, definitivamente es adicto a los vegetales el pobre Mallito. Como hay vegetales en esta tierra, raros, pero bueno, aún así más bonitos que en Minecraft. Ya, hartaste a los lugareños de estarte comiendo sus verduras y fueron a reclamarte, claro está. Bueno, aquí me llaman la atención dos cosas. Una es la habichuela con patas que hay a la derecha, que mínimo tiene que ser primo del que vino y multiplicó panes y peces. Y el otro es a la izquierda, que esperemos que Mallito no haga un caldo con eso. Aquí yo no sé si Mallito está pencado encerrado en su casa o realmente pasó a ser parte de la dieta de alguno de los colegas que vienen de la derecha. Bueno, Mallito, aquí sí piénsalo bien, que vas de primero y estás colgando de un hilo. Cuando te llaman para un trabajo, pero no sabías que la cosa era tan profunda. Sí, yo sé lo que estás pensando. No es un cuadro, pero seguro funciona igual. Métele. Aquí sí, ni Chuck Norris puede contar las hectáreas de hongo que este loco se ha comido. Míralo, va de último, pero guardando el garapacho. Ese es el mío. Si fuera tú, yo hiciera lo mismo, lo guardara para sonárselo a Alejandro, por tramposo. Pues mira, aquí no le va mal, haciéndose el alcalde, construyendo su propio pueblo. Qué chévere. Y aquí se le vuelve a ver como una bola 8 de billar. Wow, qué chulo. A veces yo me conformaría con que mi juego favorito de la infancia no le hicieran un remake grande con los gráficos actuales. Tan siquiera con esto, yo sería feliz. Anda, llegaste, Mallito, como tienes verdura.
Es viernes, último viernes del mes, día del pago y Mayito lo sabe. Mira esa cara. Yo sabía que entre planetas y decisiones difíciles al final te ibas a replantear volver a tu sembradito con tus vegetalitos un poco raritos. Y aquí es donde te das cuenta que el peor enemigo no era una tortuga con pincho, ¿eh? Hago esta pausa para preguntarte si te están gustando las aventuras de Mayito y si es así, dale like y suscríbete y compártelo con algún amigo tuyo y dale esa campanita como si te debiera dinero. Wow, en lo personal me gustaría hacer un video sobre este mundo, el cual está lleno de referencias y homenajes como este. Donde sea que estés, amiguito, muchas gracias por tanta alegría que trajiste al internet. Antes peleaban contra tortugas con pincho. Ahora Mayito y Juanito se pelean porque el otro no sabe utilizar bien el hilo. ¡Hala! Desbloquearon un nivel secreto y ahora se llaman buffet y menú. Estás aprendiendo, Mayito, ¿eh? Mucho sigilo para que no le dé tiempo a esconderte la rubia en otro castillo, ¿eh? Aquí los vecinos se le colaron a Mayito en la granja, le comieron todos los hongos y terminaron muy loquillos. No aguantaron tantas calorías. Y aquí vemos a Mayito intentando ser un soldado, causando más lío que una tortuga con pinchos en una boda. Anda, esa verdura sí es nueva, ¿eh? Mayito, mi loco, ¿pero qué te ha pasado en la mirada? Parece que algo que comiste te está haciendo alergia. Y Mayito y Juanito aparecen justo cuando los demonios pensaban que podían tomarse un descanso. Mala idea. A mí en lo personal adoro los animales, en especial los perritos, y este mundo, vaya, me ha llegado realmente al alma. Cada decisión cuenta. Algunos luchan con el destino, otros solo con la cafetera, y esta vez Mayito ha decidido pasarla bien. Felicidades. Y tardó un poco en ponerse parda la cosa de nuevo, pero bueno, ese dragón al final me parece un poco un chiste con alas. Oh, ¿y aquí qué está pasando? Mayito parece algo acalorado, como si quisiera agarrar al ganso por el cuello. Anda, el momento ha llegado. La venganza es dulce, la venganza es fría, la venganza es helado. Aquí cada sombra que se cruza en su camino es un reflejo de lo que Mayito prefiere ignorar. Entre la melancolía y la esperanza, se descubre que a veces el enemigo más grande es uno mismo. El bosque está sufriendo, pero tranquilos, que ahí está Mayito, que lo único que sabe plantar son hongos. Pues no, le sabe la agricultura, sabe cultivar más cosas y criar algunas gallinas exóticas. Pero ¿y aquí qué ha pasado? ¿Cogió sarna a la cosecha? ¿No te quedó un hongo vivo, Mayito? ¿Estás pasando más hambre que una pulga en un perro plástico? Y aquí la adicción a los hongos sí lo llevó a otro nivel. Hasta Palio se ha quedado y con algo atrás que parece como un muñequito de cuerda. Oye, que eso no es un caballito donde uno se puede montar. Dice que no entiende, que le traigan al John ese que cena y desayuna, que igual se lo merienda. Eso está guapo. Aquí Mayito, mijo, ¿qué piensas hacer? ¿Calentar el almuerzo? Bueno, yo tú cuando acabara con ese, reviso bajo la tierra, quizás haya más y hasta te estén comiendo tus verduritas. Aquí Mayito dice que pa' guapo él, que si alguien más se quiere guapo, que se vaya a sembrar habichuelas mágicas. Vaya, no estaba en otro castillo, al final lo encontraste y con paquete incluido. ¡Qué bien! El negocio prospera, al final exportando las verduritas a medio mundo, ¿eh? Ay no, se te voló el pichón con nido y todo el mundo. Este se piensa que todo lo que tiene cuatro patas y pincho ya le puede ablandar las ideas con el martillito goma ese. Además de las verduras, a Mayito siempre desde chiquitico le gustó montarse en todos esos bichos con forma de dinosaurio. Las tribus luchan por sobrevivir, las máquinas gobiernan la tierra, y en medio de todo eso llega Mayito a salvar el día con un arco. Al final parece que se hizo el caldo, candela. Aunque bueno, no, él es más de verdura y esas cosas, tú sabes. Un honguito con sus vitaminas, para crecer rápido, tú sabes. Mamá, mira qué manos más grandes. Una flor que le calienta, tú sabes, el cuerpo lo pone muy caliente. Ya tú sabes, esa flor tiene que ser mínimo de un ají bien picante. Y nada, pues él vuela, tú sabes, con su hojita tipo tabaco y hasta las nubes. No dude que haya sido una hoja extraña de esa y nada. Ahí está vigilando la ciudad, que todo esté en orden. Y aquí cuando consumió su verdurita parece que le dio por ser cirujano de orcos. Apuesto que cuando le dijeron a Mayito, oye, en el pasillo te está esperando una enfermera rubia con un uniforme sexy, esto no era lo que se esperaba. Este enfrentamiento promete. Si sales vivo de esta, Mayito, quizás te recompensen con algunas monedas que te va a servir para reparar la mitad de la espada. ¡Wow! Otra vez con el arco, te ha gustado, ¿eh? Y bueno, espero que en este templo también te gusten los puzzles. La Malenia nórdica. Supongo que en cada universo alguien tiene que morir intentando. Y es tu turno, Mayito. Bueno, aquí cada decisión cuenta y un disparo puede decidir el destino de la revolución. Pero bueno, ya Mayito escogió comerse la bala. Con que así es como obtienes las moneditas de oro, Pepillo? No, parece que tiene más métodos para buscarse la vida. Y buscarse problemas también. No es extraño que con tanto dinero en el bolsillo te quieran asaltar. Y bueno, aquí mientras otros buscan redención, Mayito busca el checkpoint más cerca. Se te está acabando la cosechita, pillín, que estás metiéndote a ver dónde encuentras.
Anda, qué chulo. Al final Mayito tiene buen corazón. Mira cómo ayuda a los animalitos al camino de vuelta. Y nada, que Mayito también tiene una vida. Tiene que regar los hongos, cocinarlos, comérselos. También tiene sus momentos y le da por ir a chequear el inventario de los demás a ver si cargan algún hongo encima. Quita, bicho, aquí no hay ni hongo, qué feo está todo. Ni yo me veía tan mal cuando era niño. Anda, ya tú ves, eso es otra cosa. Aquí sí da gusto repartir verdura, ¿verdad? Vaya, aquí parece que Mar Anthony no es el único que tiene uno y le da órdenes. ¡Ataca, Mayito! 100% seguro de que una de las primeras cosas que hizo Mayito aquí fue asar un hongo. A veces un libro de amor es lo único que se necesita para guiar a la pareja, pero yo creo que ni con subtítulos Mayito lo entiende. Oh, todos los hongos que estabas exportando parece que estaban vencidos y ahora los clientes vienen a reclamarte. Y aquí los hongos parece que escalaron a otro nivel, ya no los busca, ahora simplemente busca a las... El silencio de la noche se rompe con los chillidos de las ratas y con los gritos de Mayito cuando se le apaga la antorcha. ¡Ja! No, aquí ni con un jardín de flores tú te salvas, vas para dentro de la espada de cabeza. Y esta es la cara de Mayito cuando le dicen por 7ª vez que la princesa está en otro castillo. Esperemos que en este la encuentre. Vaya, qué paisaje tan bonito. Agua, humedad, hongos, mutantes. Nunca se sabe. Vaya, esas incursiones bajo el agua de Mayito, yo no las comparto mucho. Te puedes topar algún bicharraco raro o al mismo Peter Languila. Dicen que cada derrota es aprendizaje. Bueno, para Mayito ya esto debería ser un doctorado. Aquí no hay princesas felices. Los cuentos de hadas a veces esconden horrores. Y Mayito acaba de meterse en uno. Y cuentan las historias que este fue el último hongo que consumió Mayito.